Bueno, estamos acá esta tarde, como lo hemos reiterado siempre que nos ha tocado tomar la palabra, en una especie de pérdida de tiempo que esta Asamblea Nacional nos ha estado llevando desde el 5 de enero pasado. Irreferente a este punto, pues no queda la menor duda que es la reacción al decreto de emergencia económica y estado de excepción que el presidente Maduro ha firmado y que el Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que es constitucional. Por lo cual, todas estas consideraciones que están en este acuerdo, pues carecen de validez. Y hay algo muy importante que se señala en el acuerdo, ¿no? Y que tiene que ver con que se cae en ilegalidad cuando no se cumple con la Constitución Nacional. Y esta Asamblea no ha cumplido con la Constitución Nacional, por lo cual todos estos actos son completamente nulos. Así que, ¿qué vamos nosotros a discutir más? Pero lo que sí queda en evidencia es ese carácter, el carácter constante que esta Asamblea Nacional en todas estas propuestas ha traído para entorpecer la lucha que en el marco de los 15 motores que lleva adelante el gobierno nacional se quiera hacer contra la guerra económica. Y no es fortuito que este acuerdo y las revisiones de las leyes del oro, de hidrocarburos gaseosos, que incluyen conformación de empresas mixtas, pues ya están en camino. Claro, en un proceso totalmente ilegal y eso lo tiene que entender nuestro pueblo. Así que, y simplemente es para que en cada paso que se da para ir avanzando en el cambio de nuestro modelo económico, pues acá se pongan las barreras y se pongan todos los obstáculos para que no se pueda avanzar en esos sectores. Así que esto es importante que nuestro pueblo lo entienda en toda su magnitud. Aquí no es un acuerdo más, es un acuerdo para seguir atacando la emergencia económica, para seguir atacando a nuestro pueblo y seguir atacando todo ese esfuerzo que el Ejecutivo Nacional en el marco de los 15 motores ha estado realizando y que ustedes, una vez más, de espalda a nuestro pueblo, no quieren resolver sus problemas económicos, sino poner barreras, poner siempre trabas para que esto no se pueda realizar. Y esa tarea que quieren hacer en base a ese acuerdo de informar a gobiernos internacionales, a embajadas, al que sea, papá Dios, indudablemente eso no va a tener ningún efecto porque gracias a Dios se han construido unas excelentes relaciones internacionales en estos 17 años de revolución. Ustedes continúen poniendo todas esas trabas y nosotros a trabajar con nuestro pueblo para garantizar siempre una mejor Venezuela para todos los venezolanos. Muchas gracias a todos y la patria sigue y esta revolución continuará, camaradas. Gracias, diputado Asdrúbal Chávez. Sigue en el derecho de palabra el diputado José Guerra. Buenas tardes, Junta Directiva del Parlamento venezolano. Buenas tardes, colegas diputados. Yo creo que hay diputados que no se han percatado todavía
que esta Asamblea Nacional cambió. Ellos están anclados en el pasado. Ellos están acostumbrados a una Asamblea Nacional cuartelaria, de manos alzadas, de los llamados yes men, que a todos le decían que sí. Fue esa Asamblea Nacional de años anteriores la que permitió esta aberración que ocurrió en Venezuela entre los años 2007 y 2014, donde se endeudó este país de manera a mansalva por unos ministros de finanzas irresponsables y por un parlamento más irresponsable que esos ministros de finanzas. Fue esa Asamblea Nacional que permitió la barbaridad y las comisiones de finanzas de la época, el crimen que hoy está pasando en Venezuela, donde tenemos que de cada $100 que este país está recibiendo en el año 2015, 60 están para el pago de la deuda pública externa, porque Rafael Ramírez, Rodolfo Marcos Torres y los ministros que le precedieron cometieron el crimen de endeudar a Venezuela, emitiendo unos bonos en dólares pagados en bolívares. Ese es un crimen que en un país medianamente civilizado, estos ministros de finanzas estuvieran hoy bajo reas por irresponsables y por haber endeudado y haber este crimen contra Venezuela. Pero ocurrió porque no había parlamento. Ocurrió porque actuaron irresponsablemente de manera cuartelaria dirigiendo un parlamento venezolano. Y yo lo quiero decir aquí de manera firme y categórica. Aquel funcionario de cualquier rango que, basado en el decreto de emergencia económica, firme algún decreto, emita algún pagaré, adquiera algún compromiso que involucre la erogación monetaria fuera del presupuesto nacional, tendrá que responder cuando aquí llegue la justicia y que se vean en el espejo de Brasil. Y aquellas empresas nacionales y extranjeras que de manera osada e irresponsable adquieran compromiso con Rodolfo Marcos Torres, ministro de Alimentación, o con Rodolfo Medina, ministro de Finanzas, basado en ese decreto ilegal, que después no vengan a estar reclamando que la Asamblea Nacional y que la República de Venezuela desconozca acuerdos que hoy, a la luz de la Constitución, son ilegales y que no van a ser reconocidos por ningún gobierno serio que tome en cuenta el interés nacional. Ya la experiencia de lo que ha pasado a Venezuela, el crimen que se ha cometido con este país, contra este país, debe ser aleccionador. Aquí Petróleos de Venezuela negoció con la empresa Rosneft el 24% de las acciones de Petromonaga y eso ha debido pasar por esta Asamblea Nacional porque es un contrato de interés público. Es el Parlamento el que tiene la última palabra y que las compañías rusas, el gobierno de la Federación Rusa sepa que cuando se restablezca el Estado de Derecho, ese contrato firmado por Rosneft con Petróleos de Venezuela, si efectivamente se materializó como creemos, no puede ser declarado legal y tendrá que ser revisado oportunamente. Igualmente, y con esto termino, quiero reiterar, señores altos funcionarios, no se expongan a sanciones posteriores cuando aquí se restablezca el Estado de Justicia. E insisto en esto, y con esto finalizo, contratos que involucren erogación monetaria en moneda extranjera o en bolívares, firmados bajo el decreto de emergencia económica, son nulos y no van a ser reconocidos una vez que se restablezca el Estado de Derecho en Venezuela. Y después no vengan a buscar padrinos, después no vengan a buscar amigos para que les faciliten transacciones, porque aquí se va a respetar la ley y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Gracias, diputado José Guerra. Tiene el derecho de palabra el diputado Erwin Rojas. Buenas tardes al pueblo de Venezuela. Ya a esta hora buen provecho los que están almorzando. Fíjense, hoy se está debatiendo sobre un tema que es muy sensible a los venezolanos, que son los contratos internacionales. Es importante, en primer lugar, destacar que en el acuerdo que hoy se presenta
Por primera vez se reconoce la veracidad y la legalidad del decreto de emergencia económica. El decreto de emergencia económica y el estado de excepción que el ciudadano presidente de la República emitió hace algunos días, ya fue declarada su constitucionalidad por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es un decreto que tiene y cumple con todos los parámetros legales y constitucionales que establece nuestra Constitución. Ahora bien, establece la Constitución Nacional en su artículo 236, numerales 7, numerales 14, establece la facultad que tiene el presidente de la República para suscribir contratos internacionales. El presidente de la República ha estado en pleno ejercicio de sus facultades y eso deberían saberlo los diputados de la oposición. Artículo 236 son atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Numeral 14, celebrar los contratos de interés nacional. Ahí está la facultad. Pero además de eso, establece el artículo 337 la posibilidad que ante condiciones y circunstancias económicas, sociales, políticas, ecológicas, etcétera, la posibilidad del presidente de la República de declarar y decretar estados de excepción. ¿Qué venezolano dudaría en este momento? Hay que ser bien cara dura, diputados de oposición. Yo creo que ustedes fueron los que se quedaron anclados en el pasado. ¿Qué venezolano no reconocería que hay unas circunstancias de orden público, de orden social, de orden económico, donde amerita el presidente de la República como jefe de Estado y como máximo administrador de la Hacienda Pública Nacional, donde amerita tomar decisiones urgentes, prioritarias, para enderezar la economía? Habría que ser un loco para uno no admitir que el país necesita que se tomen medidas inmediatas, y entre esas medidas inmediatas está vencer, relájese diputado, parece un loco gritando. Entre esas medidas inmediatas está tomar decisiones en el ámbito económico que sean distintos al modelo rentista petrolero que hemos heredado durante más de 70 años. ¿Quién puede dudar que nosotros debemos voltear a un modelo económico productivo distinto a un modelo monoexportador y monoproductor? Y por eso miramos hacia otros lados distintos al petróleo. Está el arco minero, que yo creo que por ahí es donde va la cosa. Al final se les ve el bojote, como se dice por ahí en refranes popular. Por mucho que se venee, por mucho que se tambalee, se les ve el bojote, porque al final lo que quieren es volver al asunto de que los contratos internacionales tengan una alcabala para cobrar vacuna o para cobrarles comisión, como se hacía en la Cuarta República. En la Cuarta República, en esta asamblea llamada Congreso Nacional, los contratos internacionales pasaban por aquí, por las comisiones, y los diputados chantajeaban a los ministros y a los presidentes que le dieran su comisión para aprobar en esta Cámara los contratos. Eso es todo, compañero. Eso es todo. Entonces, ¿cómo les duele, no? ¿Les duele? Les duele. Grite bastante, grite bastante. Grite bastante, diputado. Grite bastante. Entonces, seguimos. No se angustie, diputado. En tercer lugar, establece, habría que pensar, compañero, lo siguiente. El decreto del estado de excepción, en su artículo 337, dice cuáles son las garantías que nunca se podrán restringir. Y establece que esas garantías son el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, y establece un catálogo de cuáles son las garantías constitucionales que no se pueden restringir, pero nunca habla en la restricción de que no se pueda restringir el control o la aprobación
que establece el artículo 150 de la Constitución Nacional, donde reza que los contratos de interés nacional deben pasar por la Asamblea Nacional. Porque es una facultad como garante de la administración pública y de la hacienda pública. Entonces, es falso que el presidente no tenga competencia para exceptuar esa facultad de la Asamblea Nacional de aprobar los contratos internacionales cuando estamos en casos de estados de excepción. Artículo 337, artículo 339 y artículo 150. Esos diputados que están aquí al lado, en el antiguo Congreso, fueron los que aprobaron la venta de CanTV, la venta de Viasa, la venta de la electricidad de Caracas y le vendieron Viasa a Iberia para que la quebrara. Hoy nuestra revolución tiene a Conviasa y ha nacido una línea aérea bandera de Venezuela. Ustedes quebraron Viasa y se la vendieron a precio de gallina flaca al gobierno español a través de Iberia, con contraticos con el amigo Felipillo González y Carlos Andrés Pérez. El compañero que habla ahí de cuestiones económicas, el compañero paisano, ¿sabe a quién me refiero? Saludos a nuestro pueblo del estado Sucre. Ese compañero olvida que aquí están los diputados que aprobaron los contratos de refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela, en donde aquel famoso presidente que se la vivía ebrio, Jaime Lucinchi, asumió la deuda privada que ustedes tenían en otros países. Y eso pasó por aquí, por este Congreso, descarados, inmorales. Acá en este Congreso se aprobó, pueblo venezolano, que todos los empresarios privados que tenían deudas en el extranjero, el gobierno venezolano asumía esa deuda. ¡Qué mantequilla! Así cualquiera es empresario exitoso. ¡Qué mantequilla! Y le hicieron firmar eso al presidente Lucinchi, quizás en una de sus borracheras. Ustedes fueron los que aprobaron, primero quebraron CanTV y luego la vendieron a precio de gallina flaca a una empresa norteamericana y le dieron una cajita feliz a sus trabajadores. Hoy CanTV es nuestra gracias a la revolución bolivariana y gracias al presidente Chávez. Y es de todos los venezolanos, y tenemos Canaimita, y tenemos Vergatarios, y tenemos Orinoquia, y tenemos internet en nuestros campos, y tenemos televisión digital abierta, y tenemos acceso a la información. No sean inmorales. Pero aparte de eso, ustedes fueron los que a finales de los 90 hablaban de que había que vender PDVSA, porque no era rentable, porque el barril de petróleo estaba en $5. Y entonces aquí hay debates en el antiguo Congreso en donde habían ya empresarios privados ofertando sobre comprar PDVSA y ya habían hecho todo un marketing, un lobby de que, bueno, había que vender PDVSA y que nuestro pueblo dijera, bueno, sí es verdad, eso no es un negocio, mejor véndanla. Ya habían trabajado todo el marketing con empresas de mercadeo, de publicidad. Ustedes fueron los que dijeron que el petróleo de la faja petrolífera del Orinoco era orimulsión, es decir, que eso no era petróleo, y justificaron en estudios de la Universidad de los Andes que eso era carbón, que eso era agua, para venderlo a precio de gallina flaca y no venderlo a los precios que establece el petróleo. Entonces no vengan ahora con cuentos, con este decreto de que el presidente tiene que traer los contratos para acá, para que ustedes le cobren comisión y se queden con un porcentaje de eso, como le hicieron a todos los presidentes de la Cuarta. El presidente tiene las condiciones legales, constitucionales, y así seguirá por el bien de la patria, trabajando en función de rectificar lo que haya que rectificar en la economía y de sacar adelante este país a flote. Vamos, venceremos, muchachos. Lo desfelicito, diputado. Tiene la palabra el diputado Elías Mata. Ciudadanos, miembros de la Junta Directiva y colegas diputados, uno tiene que escuchar cada cosa aquí, que de verdad que lo que le da es una vergüenza, es lo que da, porque aquí hay unos tipos, ¿verdad?,
que tuvieron 15 años con esta mayoría aquí, y como cada ladrón juzga por su condición, a lo mejor ustedes sí martillaban a las empresas que traían aquí los contratos, porque todas las empresas pasaban por aquí y ustedes lo traían sin vergüenza. ¿Será que ustedes tenían esa práctica y le quitaron cobre a más de uno? ¿Oyeron? Sin vergüenza. Sería bueno investigarlos a cada uno para ver si aprobaron los contratos, para ver cómo es la cosa, porque a mí no me siguen con ese cuentico que nosotros los vamos a martillar. Los martilleros son ustedes, sin vergüenza. Ya está bueno ese cuento. Así que vamos a discutir la verdad. ¿Por qué ahora andan con el cuento que no se puede traer para la asamblea nada? No se puede traer nada para la asamblea porque tienen miedo que les investiguemos las sinvergüenzuras que están haciendo. Quieren seguir cobrando en la corrupción por fuera. No quieren traer a la asamblea nada porque quieren seguirle cobrando a las empresas transnacionales por fuera la corrupción. Esa es la verdad. Esa es la verdad, chicos. Y yo le pido al secretario que me lea el artículo 12 de la Constitución, sin vergüenza. Escuchen. Dale lectura al artículo correspondiente, ciudadano secretario. Artículo 12. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes de dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles. Las costas marinas son bienes del dominio público. Es todo. Ese es el kit del asunto, la minería y el petróleo. Y por eso ustedes quieren ahora manejar eso como les da la gana, sin ningún tipo de control. Por eso inventaron lo del arco minero. ¿Cuál es el problema que las concesiones mineras pasen por la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el rollo? Pues denuncia a quien martilla una empresa. Vamos a hacerlo, pues. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el misterio, pues? Miren, yo les voy a asegurar una cosa. Ningún país va a firmar un acuerdo de eso si no pasa por la Asamblea Nacional. Nadie es tonto, chicos. Nadie es tonto. Nadie les va a firmar un contrato y eso le están haciendo un daño al país. Vamos a discutir esos contratos con seriedad. Vamos a hacer una explotación minera que sea sustentable, que sea seria. De puertas abiertas. Yo les pregunto una cosa. Ustedes trajeron, por ejemplo, en el periodo pasado, una entrega, una ampliación del territorio a Petro Zamora. Yo recuerdo eso. Y yo salvé el voto porque dije, ¿saben por qué? Porque la extensión que le estaban entregando a Petro Zamora era mayor que la que ya tenía. Por lo tanto, se necesitaba una licitación allí de ese campo nuevo petrolero. Fue la excusa que yo di. Fue la explicación que yo di en ese momento. Así que, compañeros, ¿cómo es eso que ustedes le van a entregar a Rosneft venta de unas acciones sin pasar por la Asamblea Nacional? ¿Quién dijo que eso cuesta 500 millones de dólares? ¿Dónde está el estudio? ¿Cómo es eso que ustedes le van a entregar? Van a hacer un acuerdo con Aruba para explotar la refinería de Aruba. ¿Y ustedes saben por qué no se ha firmado ese contrato? Porque el Congreso de Aruba todavía no lo ha aprobado. Pero el de Venezuela no tiene que aprobarlo porque ustedes son alzados y vivitos. No, señor, no me calo eso y ustedes tienen que respetar la Constitución. Así es sencillo. Gracias, diputado Elías Matar. En el último turno de la lista de oradores de debate estoy anotado y voy a intervenir. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar por decir que voy a tratar de situar el debate en el ámbito constitucional o intríngulis jurídicos demasiado especiosos. El común de la gente no los conoce ni tiene por qué conocerlos. Bien, claro, no puedo hacer el papel de traductor de galimatías ni jurídicos ni políticos, porque no me corresponde, no tengo esas habilidades. No por casualidad, estimados colegas, la norma de los estados de excepción, de todos los estados de excepción, están ubicados dentro del título relacionado con las normas de protección de la Constitución. Y el común podría preguntarse, ¿cómo es que los estados de excepción
que se supone que regulan, restringen o condicionan el ejercicio de algunas garantías, están incluidos en el título de la protección a la Constitución. Precisamente por eso, porque se decretan en casos excepcionales algunas normas o algunas decisiones que tienden a proteger la Constitución, restringiendo circunstancialmente el ejercicio de algunas garantías. Por eso es que los estados de excepción están aquí, en el título de la protección a la Constitución. Ahora, ¿qué dice la Constitución, no obstante los estados de excepción, con relación al ejercicio de las facultades constitucionales del poder público? Dice lo siguiente. Artículo 37 infine. Leo textualmente. La declaración del estado de excepción no interrumpe el funcionamiento de los órganos del poder público. Es expresa, es clarísima la norma. Ningún estado de excepción, absolutamente ninguno, puede interrumpir las facultades y el funcionamiento de los órganos del poder público. Esto quiere decir que aunque haya estado de excepción, por ejemplo, los gobernadores siguen gobernando y ejerciendo todas sus facultades. Los jueces siguen en procedimientos civiles, administrativos y penales, administrando justicia sin que lo afecte para nada un decreto de estado de excepción. Y así sucesivamente. Por supuesto que la Asamblea Nacional sigue ejerciendo a plenitud sus funciones de debatir, legislar y controlar, que no pueden ser suspendidas por ningún estado de excepción. Eso queda claro. Ahora, yo le recomendaría a los colegas del gobierno tener alguna percepción de lo que está pasando en la realidad. No es a consecuencia de este debate y de las argumentaciones pseudojurídicas que hagan algunos diputados del gobierno que se van a salir de lo que está ocurriendo en la realidad. Mire, pese a las decisiones de la canciller de la República, Delcy Rodríguez, que casi le ha prohibido a los embajadores conversar o tener relaciones con la directiva de esta Asamblea Nacional, vienen a cada momento, uno tras otro, y en su conjunto a conversar con nosotros. Y todos están preocupados y sensibilizados, y están al tanto, muy al tanto, y así se lo han transmitido a las empresas nacionales de sus respectivos países, que el contrato que no pase por la aprobación de esta Asamblea Nacional no lo van a suscribir. No lo van a suscribir. Y tengan en cuenta esta observación importantísima, porque quien se puede afectar es precisamente quien crea que decretando un estado de excepción o emitiendo un decreto que es una norma de rango sublegal puede derogar o suspender el ejercicio de alguna facultad constitucional. Métanselo en la cabeza, colegas del gobierno, señor presidente, gabinete ejecutivo y demás, etcétera. Por un decreto que es una norma de rango sublegal, no se puede desaplicar la Constitución, no se puede decir que la declaración del estado de excepción va a interrumpir el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes constituidos. Por ejemplo, fíjense, a mí me llama la atención una advertencia que me acaban de hacer unos colegas diputados. Y me voy a referir a un tema que puede parecer colateral, pero que tiene incidencia por la cantidad de absurdos que el Tribunal Supremo de Justicia viene cometiendo. Frente al hecho de la nacionalidad del presidente y de su acta de nacimiento, cosa que le solicitamos en un texto muy bien documentado y muy respetuoso y que no ha tenido hasta hoy respuesta, ustedes saben lo que ha decidido hoy una sentencia de ese ominoso bufete que es la Sala Constitucional. Ha decidido hoy que el artículo 227, guarde silencio, no sea irrespetuoso a usted, cállese. Hoy el bufete ominoso de la Sala Constitucional ha declarado contra lo que establece el artículo 227 de manera expresa que los funcionarios pueden tener doble nacionalidad. El artículo 227 de la Constitución dice expresamente
que el presidente de la República no puede tener doble nacionalidad. Y hoy la sentencia de ese bufete ominoso que es la Sala Constitucional prácticamente deroga esta disposición expresa de la Constitución y dice que el presidente puede tener doble nacionalidad. ¿Qué les parece? Esa es una sentencia respetable. Ese asco, que no es sentencia sino un asco, no puede ser respetado porque viola expresamente la Constitución. Así que ni decretos ni sentencias ominosas de ese vergonzante bufete del gobierno que es la Sala Inconstitucional pueden desaplicar ni hacer nugatoria esta Constitución que fue aprobada por la soberanía popular. El proyecto de acuerdo que vamos a someter a consideración de la Cámara y que vamos a aprobar contempla en su parte resolutiva que vamos a oficiar a todas las embajadas para que tengan conocimiento de que todos los contratos de interés nacional que en cumplimiento del dispositivo expreso de la Constitución que está vigente y que nadie puede suspender, todos los contratos de interés nacional tienen que pasar por aquí. Y tienen que ser considerados aquí. Y de ser aprobados aquí tendrán vigencia. Y de no ser aprobados aquí, carecen de total validez para ahora y para el futuro, con la expresa advertencia de que Venezuela ni ahora ni después, ni durante este gobierno, ni en el próximo, que no será de esta tendencia, se va a reconocer ninguno de esos contratos que no cuenten con la aprobación de la Asamblea Nacional electa directamente por el pueblo en los comicios pasados del 6 de diciembre. Vamos a pasar a votar. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el proyecto de acuerdo presentado a consideración de la Cámara por el diputado José Simón Calzadilla, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Cumplido el objeto de la sesión de hoy.